Está con nosotros el ministro René Martínez. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Buenas noches al país, al programa, a ti, presidente. Ministro, una respuesta ratificando la posición del gobierno de que no va a haber diálogo si no levantan las medidas. En realidad hay una coincidencia porque entiendo que el gobierno desde un principio ha mostrado y ha ratificado la predisposición al diálogo y ha habido una coincidencia de la dirigencia movilizada en sentido de tener también voluntad para el diálogo, sin condiciones, señalaban ellos. Hay documentación que nos han remitido, lo que permitió que nuestro presidente, a ese pedido del más alto nivel, haya abierto esta viabilidad de un encuentro con el sector movilizado, pero la condicionante del Colegio Médico es que se abra el diálogo mientras se mantienen medidas de presión. ¿Pero el gobierno no está poniendo una condición también al decir que levanten la medida? Entiendo yo que cuando hablamos sin condiciones, estamos hablando de condiciones normales. ¿Y por qué esto tenemos que hacer hincapié, Priscila? Porque el tema de salud no es un tema cualquiera, es un tema altamente sensible. El hecho de que hagamos conciencia de que hay suspendidas más de 8.000 cirugías, se dice hasta 10.000 entre cirugías mayores y menores, el hecho de que no tengamos 38.000 atención de pacientes en puerta, 890.000 pacientes que están en espera de atención en estos más de 35 días, creo que marcan un indicador que por responsabilidad constitucional el gobierno es el garante del acceso a la salud pública en este caso. Este es un tema que, a diferencia de otros conflictos, no puede permitirse el que podamos de por medio estar jugando con la vida de muchos bolivianos que a lo largo del país están esperando una viabilidad o puertas de solución para ratificar voluntades que en discurso, coincidentemente, ambos hablamos de diálogo. Siendo, como usted dice, ministro, una situación tan delicada que es la salud, ¿no sería una muestra de parte del gobierno acceder a un diálogo ya? No importa, mantengan sus medidas, pero nos sentemos a dialogar de una buena vez. No es alargar, te lanzo la pelotita a ti, luego yo a ti, y luego tú a ti, y así van pasando los días. Sería grave entrar en una lectura de esa naturaleza porque estás hablando del riesgo, de ese sentimiento de dolor, de impotencia, de desesperación de familias que tuviéramos que estar en los zapatos de ellos para hacer conciencia de que si aquello no importa, porque podemos estar, como en este programa, sentados con tranquilidad discutiendo conceptos, pero si esto agrava y pone en riesgo de la vida de muchos bolivianos y bolivianas, estaríamos no siendo responsables con el Estado. Pero además... Pero así sigan sumando los días, ministro. Pero además yo te invito a reflexionar porque desde nuestra lectura hay dos componentes que están en juego en este conflicto. Uno estrictamente desde la interpretación legal y otro desde el comportamiento político de una élite radicalizada que está escudando el tema. Si tú haces seguimiento a esa primera observación, inclusive de la titularidad de nuestra ministra, no puedes entender que no sea una determinación política a la que ha asumido el sector. El pedir la renuncia. El pedir la renuncia. Si observamos de que en principio fue un artículo 205, el famoso artículo 205, que se está distorsionando en la opinión pública nacional como si estuviera apareciendo por primera vez un marco normativo regulatorio, entenderás, las anteriores constituciones tenían también delitos contra la salud pública. Entonces no es la primera vez que se está debatiendo este marco normativo, y si a eso le incrementas en una valoración discursiva de sectores mucho más radicalizados al interior del propio conflicto para debatir todo el Código Penal, vengo yo de la experiencia legislativa, ¿cuánto tiempo crees que nos puede llevar aquello? Si discutir solamente un artículo
que se está observando hoy por hoy ha puesto en riesgo a miles de bolivianos de no atención, imagínate discutir un cuerpo normativo que pueda permitirte la integralidad del debate desglosado de artículo por artículo. La experiencia legislativa, te reitero, no es fácil discutir un proyecto que tiene 2 o 3 artículos a un código establecido en toda su mirada integral sobre el sistema penal. A eso quería llegar, ministro. Se ha comenzado este conflicto contra el código, primero por los médicos contra el artículo 205. Se suman los pedidos, ahora sale el transporte pesado internacional y nacional que dicen tenemos 4 artículos que observamos. El transporte cooperativista también observa 6 artículos. Y la COP, que ahora va a liderizar las movilizaciones, dice anulen el código. O sea, no se está haciendo una bola de nieve con varios sectores que se están uniendo y al final, como usted dice, ya no es un artículo, ya es el código. ¿No se ha hecho algo mucho más grande? Por supuesto que sí. Y ese algo grande tiene que tener un piso de objetivo y de interés que en nuestra lectura inequívocamente es el interés político. ¿De quiénes? Que además quiero respaldarte con 2 criterios que nos van a graficar este hecho. Una, la declaración del representante de la Organización Mundial de la Salud, Fernando Leanes, que nos señala y nos dice que hace votos porque este llamado al diálogo se ha escuchado y que son optimistas que se va a empezar el 2018 funcionando todos los servicios de salud. Pero a su vez esta autoridad de una instancia internacional incuestionable porque es la especializada en seguimiento del ámbito de salud, nos señala de que el modelo boliviano para la OMS ha visto que a partir de estos programas de Mi Salud, del Juana Zurduy y del bono Juancito Pinto, ha empezado a cambiar la realidad de la salud. Y por supuesto, si a eso sumamos el hecho de que hayamos en esta década positiva que hemos tenido como gobierno de sacar a más de millones, 2 o 3 millones de bolivianos de la extrema pobreza, es un indicador también que hace influencia en el tema salud. Esto es desde la mirada seria, responsable del ámbito de la salud. Pero ahí no lo dice el gobierno. Al artículo del código, ¿no? Pero está señalando de que espera de que haya un diálogo con el restablecimiento de la atención de salud, que es la garantía mayor que deberíamos preocuparnos los bolivianos. Porque son varias las organizaciones internacionales que se han referido positivamente a este tipo de cambios en la salud que llega al área rural, varios proyectos que tiene el ministerio. Pero en específico acá se habla de un artículo que sienten los médicos que los criminaliza. Entonces, más allá de lo que pueda resaltar la OMS, que nos parece fantástico, no se pronuncia sobre una normativa, que es lo que no quieren los médicos. Pero que además nos tiene que permitirnos apropiar que es un debate interno de las autoridades bolivianas con el sector salud. O sea que sobre eso ellos no pueden pronunciarse. Pero además te decía, ellos hacen una valoración integral. Que saben muy bien en el contexto internacional que todos los estados tienen regulación sobre el tema de la mala praxis. Y si hay duda de aquello, yo te invito a hacer lectura, porque probablemente pueda haber poca credibilidad en nuestra versión de un par de países o 3 países para que podamos entender de que este tema en específico del artículo 205 tiene marcos reguladores con distintas miradas, con distintos conceptos. Y nosotros también lo teníamos. Vale decir que no estás discutiendo algo nuevo, algo que quiere sorprender, sino es más bien algo que tiene que proteger desde la visión del Estado a los recursos humanos, a ese patrimonio del capital humano que tienen todos los estados. Pero me gustaría que hagas lectura. Aquí tengo algunos artículos de algunos países. Dice: la negligencia médica es delito en todo el mundo. Código Penal Español, artículo 142. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de prisión de 1 a 4 años. Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio
o cargo por un periodo de 3 a 6 años. En Argentina, artículo 84, será remitido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso por 5 a 10 años, en el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte. Ecuatoriano, el código dice 146, el artículo: la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio práctica de su profesión ocasionele muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinada por la ley. Ahora, ministro, no sé si yo entiendo mal, tal vez, pero el pedido de los médicos no es que no se los procese o no se los investigue, pero que sí se siga un procedimiento especial. Es más, hay un término que no recuerdo en este momento, pero hablan de un instituto de arbitraje. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí. Que se pueda establecer para que luego que se termine todo ese procedimiento se pueda ir a la vía que corresponde. Yo quiero agradecerte la pregunta porque eso ratifica la voluntad manifiesta de nuestro presidente. Querían un debate de alto nivel con las autoridades principales de gobierno. Está abierta esta disposición, pero en cada momento de mi respuesta no me puedo olvidar de esos miles de bolivianos que están esperando atención. Vale decir de que si podemos discutir estimando tiempos, no solamente este artículo y algunos otros más que otros sectores están viendo, no me puedo permitir escudarme, porque no sería responsable desde el manejo del Estado a que pueda poner en riesgo no solamente el agravamiento de una enfermedad, sino el riesgo de pérdida de vidas humanas. ¿Y por qué te decía de que hay también intereses políticos de por medio? Justo eso le iba a preguntar. No puedo pasar por alto porque no tendría otra lectura, porque hay una extrema coincidencia con aquello que nos señala don Carlos Sánchez Verazaín. Y si alguien tiene duda, le invito a ingresar al internet, entrar al Twitter de Carlos Sánchez Verazaín. Usted lo tiene ahí, para ¿verdad? que pudiera verificar esta lectura inequívoca de este conflicto, que nos está manifestando un posicionamiento muy afín, muy acoro, y todos los sinónimos que ustedes puedan ver, porque nos señala de que todos bajo amenaza, y Bolivia se moviliza para terminar con un código penal de la dictadura de Evo Pueblo, que es una copia, nos dice, del código castrochavista de Venezuela, destinado a consolidar el régimen de terror y miseria. Está hablando del país, y este concepto de código castrochavista, ustedes recordarán, tiene una similar declaración del propio Carlos Sánchez Verazaín sobre nuestra constitución política del Estado. Hoy por hoy, nuestra constitución, y ustedes los medios de comunicación son los mejores testigos, está siendo defendida inclusive por la propia oposición, a la que el mismo señor Sánchez Verazaín llamaba la constitución castrochavista. Nadie hasta ahora nos ha demostrado que haya habido autoría alguna de dos países, porque se refiere a Cuba y a Venezuela, el que haya incorporado o se haya señalado como texto base de nuestra actual Constitución. Ahora se traslada ese mismo peyorativo a este Código Penal, que te reitero, si tuviéramos que entrar en una suerte de discusión artículo por artículo, estamos hablando de más de 681 artículos, no sé cuánto tiempo nos llevaría y seríamos muy irresponsables dejando de lado la atención que hasta por humanidad, en respeto y en coherencia de esa vocación propia, porque entiendo que alguien que opta en su formación profesional el ser médico, la primera premisa es salvar vidas y no poner en riesgo. Ministro, cuando usted dice intereses políticos y hace referencia a Carlos Sánchez Verazaín solamente, ¿usted cree que él tiene tanto poder y vía redes sociales todavía para movilizar a los médicos, movilizar al transporte pesado, al transporte cooperativista,
a la COP y a los maestros? No, dices bien. Hay otros también referentes de la oposición política que han estado en cada conflicto que se ha dado en nuestro país intentando cabalgar por intereses políticos, que es hacer pulseta contra nuestro gobierno. Y eso es un hecho que pueden verificarse a través de los medios de comunicación. Acabamos de enterarnos que un evento sin la legitimidad de sus bases sociales, un dirigente como es el dirigente Midma, reitero, sin tener la legitimidad de las fuerzas sindicales más importantes del país, está haciendo también cuestionamiento de todo el Código Penal. Por lo tanto, no puedes hacer otra lectura, excepto que me la expliquen de mejor forma, el que no tenga un interés político, porque ya no está poniendo en cuestionamiento un artículo, sino está entrando en el desafío, apoyando extrañamente. Yo soy asesor de la Central Obrera de Chuquisaca y conozco los derechos de los sindicalizados, y creo que más bien toda dirigencia sindical debería estar respaldando y resguardando al soberano, a ese pueblo que, reitero, hoy por hoy está poniendo en riesgo del agravamiento de enfermedades, de atención común, corriente, que requiere para evaluar sus condiciones de salud individualmente. Ministro, por favor, dejemos unos minutitos el tema de los médicos, porque hay otro conflicto que el ministro Carlos Romero, el ministro de Justicia y el ministro de Medio Ambiente y Agua lo hicieron también público vía Twitter, pidiendo diálogo de la Asamblea con el sector del transporte, que además anuncia que se va a movilizar en la época del Dakar. Entonces, ¿qué van a hacer con este sector que tampoco está de acuerdo con algunos artículos del Código? Yo creo que hay necesidad de hacer lectura de aquello que se está anticipadamente rechazando. Y acá hay una responsabilidad, y quiero felicitar a los dos presidentes de las dos cámaras, a la compañera Gabriela Montaño y a Gringo González, que han estado haciendo todos los esfuerzos para hacer entender los conceptos y los contenidos de estos temas que, reitero, tienen una distorsión de lectura. Y creo que acá salta también un otro elemento que nos puede hacer entender de que por atrás sigue habiendo siempre intereses políticos. Hay un asesor muy conocido en el país que actúa a veces de analista en algunos medios de comunicación, pero que tiene manifiestamente un posicionamiento antigobierno, que nos ha estado dando dos salidas hoy de lectura a dos problemas que hemos estado viviendo, o dos temas de debate que ha vivido en el país. Uno, la aplicación diferida de una sentencia constitucional, me refiero a la reelección del presidente, que nos señalaba: sí, se puede aceptar que es la vía constitucional, pero que no se aplique para esta elección, sino que se aplique para la próxima. Y en la interpretación equívoca de este artículo, hoy nos está también indicando una ruta distinta, una ruta contradictoria, anticipándose a una interpretación de criminalización en un hecho, que te reitero, en un hecho que está señalando con claridad marco normativo regulatorio para la mala praxis. No se está hablando de la generalidad de todos esos buenos médicos que, estando en su trabajo y en el ejercicio, tengan buenas prácticas, puedan ser criminalizados. Vale decir que está anticipándose un hecho, como si el artículo estaría tomando a todos en una misma bolsa y haciendo ya criminalización de sus actos antes del ejercicio profesional de estos hechos. Y permíteme lanzarte un elemento más que va a ratificar esta intencionalidad política muy camuflada, muy oculta y en algunos casos exteriorizada en este conflicto. ¿Cuál la premura de mantener medidas de presión si sabes que el propio código establece que se aplicará este código a 18 meses después de su publicación? No tenemos bastante tiempo para poder sentarnos en la mesa y entender los conceptos, los contenidos, la intención, los objetivos de cada uno de estos artículos. Pero no es que no se van a poder cambiar. No es que en estos 18 meses se vayan a cambiar, o sí se podría. Se está hablando de que hay una voluntad
política para poder discutir una lectura integral del tema salud. A ver, si le entiendo bien, tal vez estoy mal, pero si hay algún artículo que aquí no esté bien, en estos 18 meses ¿se podría modificar? Se ha hablado de que vamos a tener una discusión integral del tema de salud. Vale decir que no solamente este artículo que se está discutiendo, pero requieres tener racionalidad de lo que te está manifestando la propia norma, que me gustaría que es lectura en su disposición transitoria primera, para que podamos tener veracidad ante la opinión pública nacional. Dice la vigencia, las normas de este código entrarán en vigencia 18 meses después de su publicación, pero ya están promulgadas. O sea, esto ya está aprobado, ya está promulgado y en mediados del 2019, les guste o no, va a entrar en vigencia. Te reitero, pero hay 18 meses. Y lo que te estoy invitando a reflexionar es que esos 18 meses pueden ser un tiempo vital de oro para discutir temas de carácter estructural en el ámbito de justicia. Se puede entonces. Estamos hablando porque no es la aplicación inmediata, sino te está poniendo 18 meses después. Por lo tanto, podemos entrar en la normalidad y no nos vamos a cansar desde el gobierno a apelar a ese sentimiento humanitario de los médicos para que puedan atender a esos miles de bolivianas y bolivianos a lo largo del país y podamos abrirnos un debate que ha sido convocado tal como ha señalado nuestro presidente Evo Morales Said. Bueno, la verdad, esperemos que sí se pueda entablar ese diálogo, ministro, y apelando también a esa necesidad de los pacientes y la gente que está pidiendo atención, ambos lados ojalá puedan ponerse de acuerdo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. No, a ustedes por la oportunidad. Gracias.